Saludos estudiantes. Vamos a hacer unos videos para elaborar la propuesta del trabajo de titulación. Este es el primer video en el cual explicaré paso a paso el proceso. Primero hay que tener claro que cuando uno hace un proyecto de investigación o un proyecto integrador, uno va a resolver un problema. Y esto se enmarca en la ley de investigación, en la primera ley de investigación, en la que plantea que debe existir una relación entre el problema, el objeto y el objetivo. Es decir, que primero debemos identificar el problema. Y la pregunta sería, ¿dónde está el problema? El problema suele estar en un área o en un lugar o en una actividad. Es decir, los estudiantes dicen, yo voy a hacer en el departamento de contabilidad, yo voy a hacer sobre la construcción de una red, yo voy a hacer la evaluación de la eficiencia de un proceso. Entonces, se tiene la idea de que el problema está en un área, un lugar, en una actividad. Pero realmente el problema para nuestra carrera está dentro del proceso de información o el proceso con la información. Ahí es donde se encuentra el problema que nosotros vamos a resolver o queremos estudiar. Primero, para identificar un proceso donde tienen información, el proceso debe ser claro. Es decir, no debe tener ambigüedades. ¿Qué es una ambigüedad? Es cuando una persona toma una decisión diferente cada vez que se le presenta la misma circunstancia. Entonces eso es una ambigüedad. No hay un proceso claro, sino que es a criterio de la persona que resuelve el problema. Debe ser completo, es decir, la información debe tener un ingreso, un proceso y una salida. No es útil cuando el proceso está incompleto, porque no sabemos la finalidad de la información. También es importante que esté documentado, que existan formatos y modelos donde se almacene la información, porque muchas veces esta información no se almacena adecuadamente. De la misma forma, nosotros debemos estructurar el proceso o modelar el proceso. Para hacer esta estructura, nosotros la forma más sencilla que conocemos es realizar un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo debe tener una actividad, un responsable y documentos. En la actividad nosotros debemos identificar los procesos y las bifurcaciones o decisiones que se toman en esos procesos. En los responsables existen responsables internos y externos, es decir, las personas dueñas del proceso que gestionan el proceso y personas que alimentan información al proceso o que llevan información del proceso. Deben existir documentos, ya sean diseños de los documentos o ejemplos con los documentos de información. Aquí tenemos un ejemplo de los diagramas de flujo y de los formatos. Entonces, en este diagrama de flujo que nosotros vemos aquí, podemos notar que existen los procesos y que existen las bifurcaciones o las decisiones que se toman dentro de los procesos. También nosotros podemos notar que en la parte superior están las personas responsables de los procesos, es decir, quién es responsable de cada actividad. Y por último, nosotros podemos observar que existen unos documentos en los cuales se detalla dentro del diagrama de flujo los documentos y están numerados especificando qué documento se va a generar o qué proceso se va a llevar con la información. Una vez que tenemos esto, la pregunta es ¿para qué se hace el diagrama de flujo? Es para identificar los elementos involucrados, tanto la información como las personas involucradas. Y esto sirve para delimitar el proceso que se va a estudiar, es decir, a qué personas y a qué información tenemos accesibilidad, es decir, nos permiten esa información y estamos autorizados para recabar esa información. Esto nos va a permitir identificar el problema y de ese problema las causas y los efectos. ¿Qué es un problema informático? El problema informático es el que vincula la información y se considera que esa información tiene problemas de velocidad o de acceso. Las áreas que pueden resolver estos problemas son la área de redes, de programación, base de datos, la parte que está vinculada con la organización, procedimiento, ingeniería de software, auditoría informática y todas las asignaturas que usted haya visto durante la materia. Es decir, que la información la cual se pueda procesar o se pueda gestionar con alguna de las asignaturas, ese es el área donde está el problema informático. A este problema informático nosotros debemos darle una estructura o debemos realizar un árbol del problema que denote o muestre el problema que se tiene. El árbol del problema se inicia por la parte inferior, que son las causas.
es decir, las que están vinculadas con el procesamiento, gestión, acceso, seguridad de la información. Entonces, inadecuado cálculo de un valor de información, inadecuado acceso a la información. La información se encuentra en múltiples lugares. La información no tiene los niveles de seguridad, es vulnerable. Entonces, esas son causas. Las causas se manifiestan con palabras negativas como limitación, falta de, es decir, que hay alguna restricción para tener acceso a la información o que toma mucho tiempo, etcétera, etcétera, todo lo que sea deficiente. Luego se hacen los efectos. Los efectos son económicos, sociales, es decir, pérdida económica por la falta de tener acceso a la información o genera una mala imagen en la comunidad. Todos los recursos que sean afectados de la institución, empresa, pueden ser denotados como efectos, es decir, un desgaste de alguno de los recursos. Y finalmente, se debe expresar el problema como una deficiencia o limitación que organice o que reúna las causas o que denote de manera más general una de las causas. Y de esa manera nosotros tendríamos el árbol del problema. Inadecuado almacenamiento de la información, entonces será un problema en la empresa, en el departamento de, y ese será el problema. El estudiante debe generar una evidencia, es decir, debe el estudiante tener un diagrama de flujo para demostrarle al tutor que comprende todo el proceso, que está clara cómo fluye la información, que sabe en qué documentos o en qué formatos se almacena y se organiza toda la información. Es decir, el estudiante demuestra que tiene claro todo el proceso mediante un diagrama de flujo documentado. El árbol del problema ayuda a delimitar de ese proceso qué elemento se considerará para plantear la solución o para hacer el trabajo de titulación. Y eso le ayudará para que el profesor vea el enfoque que tiene el estudiante y le pueda orientar o le pueda ratificar que es adecuado el enfoque que le está dando el estudiante. Bien, les agradezco mucho y les dejo este mensaje que la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. En estos tiempos de cuarentena tienen todos los recursos y elementos necesarios para enfrentar el problema y seguir desarrollando su tesis. Muchas gracias. En próximas ocasiones ya les estaré generando más videos con el proceso de titulación. Gracias.